los creyentes de Berea. Los creyentes de Berea tienen una connotación especial dentro de la escritura, de la palabra del Señor, porque ellos fueron celosos en cuanto al conocimiento de la palabra, en cuanto al recibir las nuevas enseñanzas. Ellos fueron muy celosos y Dios realmente los alaba. Dios les reconoce ese celo porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos celosos en cuanto a su palabra, en cuanto a todas las cosas que tienen que ver con las cosas espirituales. Vamos a leer. Dice así, esto está en Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11, dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras a ver si estas cosas eran así. El Señor llama a estos creyentes de Berea, los llama más nobles. O sea, tenían un linaje especial. Y la causa es la siguiente. Dice, pues recibieron la palabra, primero la recibieron con solicitud, escudriñando cada día las escrituras a ver si lo que le estaban explicando era realmente como estaba escrito en la palabra del Señor. Esto es algo muy importante que necesitamos tanto hoy en día. Hoy en día se oyen mensajeros y se oyen predicadores en todas partes, en internet, en todos sitios, y basta con que tenga una pequeña fama o que sea famoso para que se le crea todo lo que la persona dice, y no está bien. Es necesario que nosotros seamos celosos, porque hoy en día estamos en un tiempo donde el Señor Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Estamos en el tiempo del engaño, en el tiempo de los últimos días, donde vendrán falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Y nosotros tenemos que ser celosos y estar atentos a todas esas cosas. Es importante que la iglesia entienda que no podemos creer a todas las cosas, aunque somos creyentes, pero creemos en Cristo, creemos en Dios. Todo lo demás tiene que pasar por un cristal de comprobación. Vamos a seguir leyendo. En Apocalipsis, en la carta de Efesios, el Señor le habla de esta manera. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor exalta y le reconoce a la iglesia de Efesios que ellos realmente habían escudriñado a los ministerios que llegaban a esa iglesia. Ellos los escudriñaban para ver si eran de Dios o no eran de Dios. De tal manera que dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso está en la carta a Efesios, en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, que no es pecado que nosotros escudriñemos los ministerios. El Señor Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. No tenemos que creerle a todos los pastores, no tenemos que creerle a todos los predicadores. ¿Por qué? Porque cualquiera está en peligro de ser engañado. Cualquiera está en peligro de tropezar o de equivocarse de alguna manera. No, a lo único que realmente nosotros tenemos que entender y creer y seguir es lo que dice la palabra de Dios, y seguir la revelación y la interpretación que nos dirija el Espíritu Santo a hacerlo. También dice la Escritura, nos advierte sobre esto. Dice así, en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es importante esto, que el Señor lo advierte en diferentes partes. No creáis a todo espíritu. Y eso implica cuando realmente habla un espíritu en profecía, que habla, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus. Y también nos habla cuando alguien usado por un espíritu, ya sea el espíritu de Dios o un espíritu, o con su propio espíritu, o un espíritu de error, hable desde un púlpito. O sea, no podemos creer a todo el que habla desde un púlpito. Tenemos que discernir lo que nos dicen desde los púlpitos, porque estamos en tiempos de engaño donde se están proliferando la falsa doctrina y la apostasía está por todos lados. Entonces es importante que nosotros entendamos que no es pecado escudriñar los ministerios si son de Dios.
es la voluntad de Dios que lo hagamos porque estamos en los últimos días. Y el Señor Jesucristo, cuando habló de los últimos días, le dijo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Eso fue como comenzó el Señor a hablarle de las señales de los últimos días. Mirad que nadie os engañe, porque este es el tiempo del engaño, donde tratarán de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, están las acechanzas del enemigo y los engaños del enemigo cada vez han sido más sutiles y más difíciles de discernir. Inclusive está utilizando la misma palabra de Dios para engañar, o utilizando de dónde sacan la doctrina de la prosperidad. De la palabra de Dios, está basada en la misma palabra de Dios, en toda una cantidad de promesas de Dios. Entonces utilizan la misma palabra de Dios, la tergiversan para hacer falsa doctrina. Tenemos la libertad y tenemos el permiso de Dios y tenemos el apoyo de Dios, así como se lo dio a la iglesia de Éfeso por haber escudriñado a los que se llamaban ser apóstoles, a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Les voy a dejar 2 videos acá que son muy interesantes, que tienen muy buena enseñanza espiritual. Y le invito para que usted sea partícipe de compartir el Evangelio al mundo entero. Tan sencillo como dándole like a este video y suscribiéndose a este canal. Si usted hace eso, esta plataforma va a mostrar este video a más personas en el mundo entero y usted será parte de esa bendición. Dios te bendiga y Dios te guarde.